Puse toda mi confianza y considero que hemos sido padres responsables y me han devuelto a mi hija en un cajón. Buenas tardes a todos, bienvenidos una vez más. Espero estén todos muy bien. Hoy vamos a estar hablando del caso de Lola Chomnales. Este caso sí que me lo pidieron muchísimo. En realidad este caso aún se sigue investigando. Hay un detenido ya que se pudo comprobar que estuvo en el lugar. Pasemos directamente a los detalles del caso. En los primeros días y meses sobre este caso se dijeron muchísimas cosas que no eran ciertas, quizás por el apremio con el que daban las informaciones o porque se recibían de directamente fuentes no muy confiables. Hubo mucha confusión y sobre todo un proceso muy largo de investigación. Ahora, que pasaron bastantes años, ya se van a cumplir 7, se los voy a poder armar de manera mucho más ordenada y eso sí, les voy a tomar en cuenta solamente los datos más importantes, porque en este caso han pasado más de 40 personas que han sido indagadas. Lola Luna Chomnales había cumplido sus 15 años el 4 de noviembre del 2014. Vivía en el barrio de Caballito. Era la primera vez que iba a salir sola sin sus padres. Tenía planeado otro viaje a Nueva York para el 7 de enero para el festejo de sus 15. Por eso regresaría a Buenos Aires para esa fecha. Lola había llegado a Uruguay el sábado 27 de diciembre del 2014 a las 3 de la tarde. Había sido invitada por su madrina a vacacionar en las costas uruguayas, más precisamente en Dunas de Balizas, un pueblito de pescadores y artesanos que está aproximadamente a 2 horas de Montevideo, en el departamento de Rocha. El 28 de diciembre por la tarde, supuestamente, según la versión de la madrina, Lola decide ir a caminar sola hasta Aguas Dulces, un balneario que está pegado a Balizas. Pero para llegar a este lugar tenía que caminar 6 kilómetros. Era domingo cerca de las 3 de la tarde aproximadamente y había mucha gente en la playa, según lo que se dijo, aunque en algunas partes era bastante solitario, sobre todo si se alejaban del mar. Dicen que salió con su mochila rosa, su billetera, una botella de agua, un libro y un equivalente a $100 en pesos uruguayos. No llevaba ni su celular. Esto puede ser porque en el lugar no había mucha señal, pero a la madre también le sorprendió que no llevara su botellita de agua bendita con la que iba para todos lados. Eso se encontró en la casa que habían alquilado, su madrina con su familia. Desde ese día a Lola jamás se la volvió a ver con vida. Mucho se criticó a los padres por haberla dejado salir del país sola, pero hay que tener en cuenta que ella conocía a su madrina desde hace más de 25 años. Prácticamente eran parte de la familia uno del otro. Los padres de Lola se enteran recién ese domingo a las 22 horas de Uruguay, 21 de Argentina, cuando aún no habían realizado la denuncia por su búsqueda, aunque su madrina, Claudia Fernández, le dijo que se había realizado antes, pero en el expediente cuenta que se realizó después. Igualmente, la búsqueda había comenzado supuestamente tiempo antes cuando se dieron cuenta de que Lola no regresaba. Mientras tanto, en Buenos Aires, la madre, sin entender mucho lo que estaba pasando, trata de viajar a Uruguay de cualquier manera. No había pasajes ni en avión ni en barco. Tuvo que decidirse viajar en micro, lo que es un viaje de muchísimas más horas. En el camino se queda sin batería del celular. Las palabras de ella fueron: creo que ahí pasé por un purgatorio. Fue horrible. Me quedé sin batería en el celular. Quería llorar a los gritos, pero no me salía. Llegué y me encontré con un paraje desolado. La madrina me dijo que habían pegado fotos de Lola por todo el pueblo. Yo no lograba reaccionar. Era como si estuviera mareada. Al mismo tiempo cuenta que no sabía que en los medios de comunicación de Argentina ya se estaba hablando de la joven argentina que había desaparecido en Uruguay. Esto fue porque cuando ella, antes de irse, dejó avisado a las amigas, a las mejores amigas de Lola, que se estaba buscando a Lola, que Lola no aparecía. Y ella recuerda que Juan Carr, que es el responsable de Red Solidaria, que se ocupa de la búsqueda sobre todo de jóvenes y personas desaparecidas, siempre dijo que ante la menor duda que haya sobre la desaparición de alguien, hay que hacer ruido, hay que hacer mucho escándalo. Y eso lo recordó Adriana. Por eso le avisó a sus amigas. De inmediato todo prácticamente el país sabía en Argentina
que Lola estaba desaparecida. Lola se buscó durante 2 días. Fue el 30 de diciembre del 2014 cuando un artesano de la zona supuestamente fue en búsqueda de ella porque 2 de sus hijos, los más pequeños, caminaron entre la zona boscosa y le dijeron haber encontrado algo. Por eso llamaron a su padre y fueron hasta ahí. Este hombre dijo que en el primer lugar donde bajó, es decir, hay una zona muy boscosa, bastante distante de donde está el mar y tiene como una caída, donde lo hacía de muy difícil acceso. Por eso, en todo momento se habló de que la persona que dejó el cuerpo de Lola ahí conocía el lugar. Lola fue encontrada con el cuerpo semicubierto por arena. Estaba boca abajo, bajo la sombra de una acacia. Y esto era camino a Aguas Dulces. De hecho, estaba más cercano a Aguas Dulces que a Balizas. El hombre que la encontró hizo una declaración o una crítica hacia las autoridades de por qué no la habían encontrado los 2 días anteriores, sabiendo que ya habían pasado por ese lugar supuestamente y ya habían revisado. Pero aparentemente no habían revisado bien. Yo creo que se hizo un trabajo pésimamente malo de parte de prefectura, que anduvo pisoteando todo con los cuatriciclos, que no se bajó al piso. Si hubieran caminado, como tenía que haber hecho, un rastrillaje exhaustivo de la zona, se hubieran dado cuenta que allá frente al casco de Larinos, lo que queda de Larinos, estaba escrito en la arena el nombre Lola. Si hubieran hecho la búsqueda a pie, hubieran visto ahí unas huellas. Y esas mismas huellas lo hubieran llevado hasta el cuerpo, que estaba exactamente hacia arriba de ese lugar. En la investigación se marcaron muchísimos errores desde el comienzo. Se hablaba de una falta de protocolo, sobre todo en la recolección de pruebas, como por ejemplo que se había pisoteado muchísimo el lugar, que no se tomaron las huellas. Las pertenencias de Lola no aparecieron. Con los días se reconoce el resultado de la autopsia. El cuerpo fue reconocido por un tío y por el hermano mayor de Lola, ya que sus padres no pudieron hacerlo. Su madre por decisión propia y su padre porque se descompensó camino hacia este lugar. En primer momento había muchísima confusión con el horario en que habían sucedido los hechos. Se decía que había sido el sábado 27, el mismo día que ella llegó. Ese día ella había ido con el marido de su madrina, con el hijo de esta, y en el lugar había conocido a 2 jóvenes, a 2 adolescentes. Solía juntarse toda la gente en ese lugar, sobre todo si había un evento, que era una fiesta de tambores. Luego se supo con la autopsia que ella falleció entre las 15 y las 18 de ese 28 de diciembre, es decir, el día domingo, cuando supuestamente salió a caminar sola. Había sufrido varios cortes en su cuello, no muy profundos, aparentemente hechos con un elemento sin mucho filo, como un cuchillo de mesa, y la causa de su deceso fue por sofocación, es decir, con su cabeza apoyada sobre la arena. De hecho, se encontró en sus pulmones arena. Lo que no se descartaba es que el móvil haya podido ser el abuso o el robo de sus pertenencias, o ambas cosas. Comenzó una larga investigación, se comenzaron a periciar a ver si se encontraba algún tipo de rastro debajo de las uñas de Lola. Lamentablemente ella tenía muy cortitas y no se pudo obtener nada. Por este error justamente del horario en que sucedieron los hechos, que se creía que había sido el sábado anterior, y como suele suceder y tiene que ser, los primeros investigados fue su núcleo familiar. Es decir, tenían que saber si las personas con las que estuvo Lola vacacionando menos de 24 horas tenían algo que ver con lo sucedido. Por eso fueron los primeros interrogados y el día 31 de diciembre del 2014 se detiene a este hombre Hernán, marido de la madrina de Lola. Estuvo apenas una noche detenido y luego fue liberado por comprobarse que no tenía nada que ver con el hecho. Según dijeron, se presentaron algunas contradicciones, pero más que nada era un horario. Ellos habían dicho que habían llegado a las 11, mientras tanto el hijo de este hombre, Hernán, dijo que había llegado a las 12. Hubo muchísimos otros investigados en esta causa, muchísimos movimientos. Los que voy a mostrarles es simplemente los más importantes y sobre todo los que son más importantes hoy, quizás en la actualidad. Uno de ellos fue el artesano o pescador, el que dijo que encontró
el cuerpo porque uno de sus hijos o dos de sus hijos le informaron que estaba ahí. Aunque se conoció otra versión donde este hombre decía algo como que vio a un hombre rondar por la zona, que le pareció sospechoso, que se dirigía desde ese lugar donde la encontraron, que le pareció raro que estuviera caminando por ahí, que entonces lo que él hizo fue caminar al revés, es decir, recorrer todo el camino que este hombre había realizado y que ahí fue cuando la encontraron. Es más, él en otra de sus declaraciones dice que él directamente fue a buscar el cuerpo de Lola. Ahora, no se sabe si es porque sus hijos le avisaron o porque él directamente, como sospechaba la madre y sospecha, quizás hasta el día de hoy, sabía dónde ir a buscarla. Sobre todo, los hijos adolescentes de este hombre eran aquellos dos, o se cree que eran aquellos dos, al menos uno sí lo era, que Lola había conocido el día anterior en la fiesta de tambores. Según este hombre, sus hijos justamente estaban preocupados porque dijeron haberla conocido el día antes. Hay que acordarse también que todas las personas del lugar la estaban buscando. En la investigación pasaron alrededor de 40 personas más o menos que fueron detenidas, mejor dicho, llevadas para ser indagadas y luego liberadas cuando se comprobaba que no tenían nada que ver. Esto es un procedimiento que se suele hacer y sobre todo había una confusión porque estas personas entraban esposados. Pero bueno, así es la ley en Uruguay. Esto sería la detención, la indagación, la liberación en el caso de no encontrar pruebas o el proceso. Circuló un identikit donde la primera confusión que tuvo la mayoría de la gente era que esta persona era responsable. Sin embargo, este identikit que se realizó y que circuló por todos lados era de una supuesta persona que había estado cerca de Lola en su momento. En base a este identikit se detuvieron a muchísimas personas. Sobre todo buscaban a uno llamado Conejo, uno que estaba siempre en el lugar, y habían dos con el mismo apodo, uno en Barra de Balizas y otro en Aguas Dulces. Se los investigó a los dos, sobre todo el de Balizas ya había aparecido delante de las cámaras hablando sobre que él conocía muchísimo la zona y todo esto. Pero ninguno de los dos tenía nada que ver con el hecho, simplemente eran personas que estaban en el lugar y que habían estado cerca de ese lugar. Fueron interrogados y dieron alguna información. Este hombre apodado El Conejo, el que estaba en Balizas y que fue también detenido, en su momento en todas las noticias dijeron, sobre todo por una información que salió en el diario El País de Uruguay, que este hombre había confesado lo que había hecho, lo cual no era cierto. Este hombre jamás confesó, por eso luego de salir inició una demanda contra este medio y además contra los medios que replicaron esta noticia. Se habían detenido también a dos albañiles que habían dicho y hablado sobre todo sobre este hombre, El Conejo, que era una persona a la que le habían dado lugar ahí, un changarín que hacía muchas tareas en el lugar. ¿Por qué se lo buscaba? Porque sus compañeros, estos que habían sido detenidos también para ser indagados, en su momento dijeron que este hombre ese domingo salió entre las 4 y las 6 de la tarde, que había vuelto más tarde de esa hora con una bolsa llena de comida y con plata que había dicho que se había encontrado en la playa. Esto no es oficial, es según lo que salió en los medios. El 14 de enero del 2015, tan solo 17 días después de los hechos, es encontrada la mochila de Lola enterrada tan solo a metros del lugar donde encontraron su cuerpo. Esto comenzó a hacer que todo el mundo comenzara a dudar, sobre todo de la investigación. Era que no la vieron cuando estuvieron investigando o alguien la plantó en el lugar. En la mochila se encontraban todas las prendas de vestir que llevaba Lola en ese momento, pero dijeron que la tablet no estaba, una tablet que tenía ella para leer, aunque luego se dijo que era un libro el que ella en realidad llevaba. Sí se encontró su DNI, el cual estaba marcado con manchas de sangre, las cuales no le pertenecían a Lola, sino a un hombre que aún no es identificado. También se encontró una mancha de sangre de este mismo sujeto en una toalla que llevaba Lola dentro de la mochila. Se cree que este es el que
realizó el hecho porque justamente se habrá lastimado y después quiso llevarse las cosas de la billetera, y es ahí cuando dejó su rastro de ADN. Este ADN fue comparado con absolutamente todas las personas que fueron detenidas, las que habían sido indagadas y todas las que pasarían después. Se seguía buscando el cuchillo, que más adelante se dijeron que habían sido en realidad 2 los utilizados. También se detuvo a un hombre que fue denunciado por su expareja, que dijo que días antes a los hechos había sucedido lo mismo con una mujer del lugar, que este hombre le había sumergido la cabeza en la arena, que le había empujado la cabeza contra la arena. Luego este hombre, como no dio su resultado de ADN compatible, también fue liberado. El 21 de enero del 2015 se detiene a este hombre, el artesano. En primer momento se creyó que era por la causa de Lola, luego se supo que habían allanado su casa y habían encontrado 75 plantas de cannabis. Supuestamente este hombre las tenía para uso medicinal. Igualmente, lo permitido son apenas 3. Le fueron retenidas estas plantas y luego fue dejado en libertad. Sospechas de la familia de Lola siempre recaían sobre este hombre. Creyeron que en realidad este hombre lo que hacía era el menudeo, vender esta sustancia. Para el 6 de febrero se pide el ADN del hijo de la madrina, del hijastro de la madrina. La madre biológica de este joven, Valentín, se niega en todo momento a que le realicen la prueba a él porque es un menor, que lo habían tratado a su hijo como a un criminal. Una de las versiones que corrió, que no se puede saber si es real, es que este joven habría dicho a uno de sus amigos que vivía en el lugar, que estaba vacacionando ahí, que no le importaba si Lola volvía. Pero como esto no es una fuente oficial, no se puede saber si esto es verdad. Pero este joven había salido justamente en el horario en que Lola también salió. Pero según lo que dijeron, ellos habían salido para otro lado. Nada que ver con el lugar para el que se dirigía Lola. También dijo que se había realizado la misma cotejación con los hijos o con el hijo adolescente del artesano, de la persona que la encontró a ella, porque supuestamente ellos habían estado la noche anterior. Pero como no se le podía realizar porque era menor, fueron sus padres, se presentaron como voluntarios para que les realizaran a ellos la prueba. No coincidía en ese momento con la encontrada. Se había recibido una denuncia sobre un hombre, un cuidacoches. Se interrogó a este hombre, lo hicieron participar de una reconstrucción. Este hombre dijo haberse topado con Lola en el camino, que ella se sintió mareada, que luego él le dijo que vaya para la sombra, que por eso fueron hasta la zona boscosa, que ella se sentó en el lugar, que él se fue y que cuando volvió Lola estaba sin signos vitales. Dijo que después agarró su mochila porque se había asustado, su billetera, le sacó el dinero simplemente y se fue. Creyeron que este hombre era en realidad un hablador, que él no tenía mucho que ver, y además su ADN no correspondía con el ADN encontrado en el documento. Pero lo que no dijeron es si esta persona había dejado huellas, aunque sea en el documento. Nunca se habló de si se encontró o no alguna huella digital en los elementos que tenía Lola. Muchos eran de tela, como el pareo, la remera, pero sobre todo la billetera y el documento quizás podía haber quedado algún tipo de rastro, así como quedó el ADN, la sangre. Cuando este hombre le da negativo la cotejación con el ADN encontrado, es liberado, sin tomarse en cuenta lo que él había declarado. Hasta ahora era el único que había declarado haberla visto a Lola. Justamente coincide con la declaración de este hombre, el conejo, que señaló a este hombre apodado el Cachila, este cuidacoches, de que había estado cerca de ella o que la había visto caminando cerca del lugar por el que se dirigía Lola. Porque muchas personas quizás la vieron caminar, pero no prestaron demasiada atención. Hasta ahora los únicos 2 que habían dicho haber visto caminar a Lola fue este hombre apodado el conejo y este hombre el Cachila, que justamente dijo haber estado hablando
con ella. ¿Cómo dan con este hombre el Cachila? Además de la versión de este hombre el conejo, es porque una mujer hace una llamada anónima donde indicaba que este Cachila había estado involucrado, que él le había dicho a una mujer que iba a terminar como ella, como Lola. Que además este hombre agarró todas sus cosas del lugar donde estaba y se fue directamente esa misma tarde. El hombre este apodado el Cachila se llama Ángel Moreira y en ese momento, en el 2015, tenía 28 años. Y se tomó el micro rumbo a Rivera, el lugar donde supuestamente él vivía. En menos de 6 meses ya habían sido 30 o más los indagados y ninguno detenido. Para diciembre del 2015 ya se había pasado por más de 3 jueces en la causa. Seguían cambiando y cada uno que tenía que tomar la causa nuevamente debía empezar absolutamente desde cero. Según dicen, no es que la causa estaba parada, sino que se seguía investigando. Justamente este cambio de jueces y de fiscales hacía que esto se demorara un poco más. Para el 24 de septiembre del 2017 ya habían pasado 3 años de los hechos y la familia aún no sabía qué hipótesis manejaba la justicia uruguaya, aunque siempre tuvieron fe y creían que estaban investigando bien. Jamás criticaron la investigación como salió en algunos medios. Pero ellos sí creían que el responsable estaba en balizas y que la gente del lugar sabía quién era, solo que callaban. Ahí solamente viven 300 personas. En verano suele haber muchísimas personas más, pero siempre en los lugares chicos alguien habla y se sabe quién fue. En un momento creyeron que podía haber sido alguien de poder o que tenía influencias con la policía y siempre la mirada estaba puesta en este hombre que la halló. Este hombre que la encontró se llama Ricardo Giamberini. Pero sí hay gente en Balizas que sabe qué pasó. No tengo ninguna duda que Ricardo Giamberini sabe qué pasó. En el momento que lo encontré, supe que se me venía la noche, supe que iba a bailar, estaba en el ojo de un huracán y que me iba a sacudir para todos lados, lo supe. En el momento que salí a buscarla no lo pensamos, de esa forma después lo supe, pero no me importó bailar, no me importó hacer todo lo que tuve que hacer, todas las vueltas que tuvimos que dar. Cuando los padres de Lola pudieron acceder al expediente, comenzaron a ver un montón de cosas que ellos no sabían, sobre todo que apenas había llegado Lola, la madrina la haya dejado salir sola con tan solo 15 años. Dijo, es una responsabilidad muy grande y le llamó mucho la atención que la haya dejado salir. Ella le confió la seguridad de su hija. Ellos pensaron que quizás serían como son ellos con los hijos de los demás, que no los dejan solos en ningún momento. Pero la madre sigue insistiendo hasta el día de hoy que no cree que Lola haya ido sola, seguramente fue invitada por alguien. ¿Por qué? Porque ella no caminaría sola en un lugar donde no conoce a nadie, en un lugar donde nunca había ido, 6 kilómetros debajo de los rayos del sol, cuando a ella en realidad no le gustaba tomar sol, no le gustaba que el sol le pegue en su cara, se estaba cuidando mucho la piel. Estas son cosas que ellos no pueden comprender. Creen que fue invitada por alguien, que alguien le dijo o quizás le iba a vender cannabis, sospechan que podría haber sido esto. Y que en realidad luego la quisieron atacar, como reconoció a alguien, ella se defendió y por eso terminó de esta manera. Esta es una de las hipótesis que maneja la familia. Ahora vamos a hablar qué pasó con sus compadres, con sobre todo la madrina de Lola. Bueno, desde el momento en que sucedieron los hechos, ellos empezaron a pegar carteles, seguían en la búsqueda. Según se dijo, este hombre Hernán participó también pegando carteles en todo momento. La relación o la comunicación que tenían con la familia de Lola era bastante escasa, no entendían el porqué. De hecho, se comenta que un policía dijo, ¿están seguros que ustedes son amigos? Porque estas personas habían incurrido bastante en contradicciones, no se sabe si eran contradicciones del horario o simplemente, como dice la madre de Lola, se estaban cubriendo su propio trasero. Esto era lo que pensaban. Pero estas personas dejaron directamente de comunicarse con los padres de Lola el mismo día en que fueron a declarar y se encontraron en los juzgados el día 31 de diciembre. Desde ese momento jamás levantaron el teléfono para hablarle, jamás
le dirigieron la palabra, no le dieron el pésame, no le dijeron absolutamente nada. Y esto, obviamente, más allá del dolor, llama la atención por qué estas personas tomaron esta decisión. Según la mamá de Lola, el abogado les puede haber dicho que no se comuniquen, pero como ella dice, uno no hace caso 100% de lo que le dicen los abogados. Por humanidad, por respeto, se podrían haber comunicado nuevamente con ella, sobre todo después de 25 años de amistad. Y esto les hace pensar que ellos podrían estar en conocimiento de algo de lo que haya pasado ese día. Se negaron a hablar, no dieron la cara y encima en un momento les dicen que son ellos los que tienen que pedir perdón por haber dudado de ellos, sobre todo en los primeros días o en las primeras horas en que fue detenido este hombre Hernán. Ya llegando a mayo del 2019, ya en la causa en poder de otro fiscal, comienza a avanzar un poco la investigación y una de las personas descartadas que estaban dentro del expediente fue en realidad investigada más con profundidad y fue llamado nuevamente para ser interrogado por el nuevo fiscal. Se trata justamente de este hombre apodado El Cachila, que para ese año ya tenía 33 años de edad y es vinculado a proceso. ¿Por qué? Porque este hombre justamente declaró que había estado con Lola, que había hablado con ella, tenía información más allá de toda la que dije en su momento, tenía información de gustos que tenía Lola, de cosas que ella hacía con su padre, como que tuvieron una conversación. Además, poco después de que él haya declarado en 2015, un forense, sin saber lo que había declarado este hombre, dijo que Lola había caído o había estado de rodillas, algo que este hombre también había dejado en su declaración. Recordemos qué fue lo que dijo este hombre, que se la cruzó, que le dio una estampita, que Lola se empezó a sentir mareada, que él la llevó justamente a una zona boscosa porque ella se sentía mal para que fuera a la sombra, y esto es algo que se descarta luego porque creen que Lola fue llevada a la fuerza, por eso tiene esa marca en el cuello no tan profunda, como que fue llevada hasta ese lugar. En un momento dijo que cuando ella se desmayó, él agarró la billetera y se fue. En otro momento dijo que él volvió al rato y como vio que ella estaba sin vida, le tomó el pulso. Como vio que no respiraba, agarró, se llevó la plata y se fue. También se indagó al hermano de este hombre, al que no se le pudo probar nada, pero sí se le realizó la prueba de ADN, porque claro, la del Cachila no coincidía con la prueba que habían encontrado en la toalla y en el DNI. Pero sí este hombre había estado en Barra de Balizas, en un lugar, en una habitación que después se allanó, con otro hombre y una mujer que hasta el día de hoy, como este hombre no quiere hablar, no fueron hallados. Pero son las piezas clave por las que creen que este hombre obviamente no participó solo. De hecho, supuestamente lo vieron en la playa a él con 2 personas más, un hombre y una mujer. Por eso se está buscando a estas 2 personas hasta en la actualidad. Claro que se le hicieron pericias a este hombre, también se le hizo un análisis semiológico, esto es con referencia al lenguaje gestual. En resumen, para que se entienda más fácil, cuando él hablaba de su vida o hablaba de otra cosa, se mostraba como una persona completamente tranquila. Ahora, cuando se hablaba algo en referencia a Lola, cuando él tenía que declarar algo en referencia a Lola, se ponía muy nervioso, se empezaba a callar, se notaba en él una incomodidad al hablar sobre el tema. Estos indicios, más otros que recolectaron en la causa, más las cosas que él sabía que no podía saber absolutamente nadie, pudo determinar que este hombre estuvo presente antes, durante y después del crimen de Lola, pero no estuvo solo. Por eso se necesita saber a quién corresponde ese ADN encontrado en la mochila. Pero este hombre fue procesado por coautor del hecho, es decir, se comprueba que este hombre estuvo en el lugar. Ahora lo que no se entiende es por qué este hombre no habla o no dice con quién estuvo, ya que declaró que él había estado ahí. Sería muy fácil y es lo que están esperando, es que él declare. Lamentablemente, hasta el día de hoy, este hombre no lo hizo, no dijo
con quién estuvo. No se sabe si es porque tiene miedo, no se sabe si es porque realmente no estuvo con nadie, aunque ni siquiera está diciendo con quién alquiló esa habitación. Y este hombre no tiene ningún problema psicológico más allá de que es un hombre violento. Hay que aclarar esto porque después se habló mucho de que él podría llegar a ser un perejil, como se le suele decir, o un chivo expiatorio. En este caso se investigó bien. En su momento, el fiscal que tomó la causa no le pareció que era el responsable, pero para este fiscal vio las cosas de otra manera y siguió investigándolo de otra manera y se puso más hincapié en esta persona, que ya, por como les dije, había asegurado haber estado con Lola. El motivo se desconoce. También aseguran que la investigación no terminó, se sigue trabajando, que no esté en los medios o que no se dé información es justamente porque se está trabajando bajo reserva, para que no hayan estas cosas de información que lleguen mal a las personas y que pase lo que pasó en el principio de la investigación. Yo no comparto para nada eso, no podría jamás abrazar a los que me han separado de mi hija. No soy un ser de tanta luz ni tan avanzada para eso. Que la justicia se aplique la condena efectiva, que se ponga presupuesto ahí en los códigos de procedimientos penales, que los magistrados empaticen, se pongan las pilas con esto y ningún 2x1, ninguna salida transitoria, nada. La persona que asesina, que viola, que vulnera la vida de otra persona, como en el caso de nuestra hija y de tantas chicas más, no merece ningún perdón. Para eso está la justicia divina, que es un ser divino y una energía divina. No es ese mi lugar. La mamá de Lola hoy dice que la justicia sería que su hija estuviera ahí con ella, pero eso no va a suceder. Lo que quiere es que todos los responsables vayan presos, para que no sigan haciendo lo mismo. Recién en ese momento, imagina que podrá comenzar el verdadero duelo. Seguramente sobre esta causa hay muchísimas cosas más que se pueden agregar, lo que harían este caso completamente largo. Pero son cosas que pasaron en su momento, que hoy ya no tienen relevancia, o seguramente estarán pasando muchas cosas a las que nosotros no tenemos acceso. Voy a estar obviamente actualizando este video en el momento en que se sepa cualquier tipo de información, ya sea con un video corto, con la pestaña de comunidad, como hacemos con todos los casos. Antes de conocer este caso, tenía una idea muy distinta a la que tengo hoy sobre lo que sucedió. No sabía que vivían tan solo a 4 cuadras de donde yo vivía cuando estaba en Buenos Aires. No sabía lo adorable que es la mamá de Lola. Se ve el sufrimiento de ella en su interior y la paz que transmite al mismo tiempo. Se ve como continuamente trata de contener las lágrimas y eso demuestra que tiene una fortaleza muy grande, pero que necesitan descansar de todo esto, necesitan saber la verdad. Yo me voy a despedir de todos ustedes, pero no sin antes decirle que se cuiden muchísimo, que cuiden a los suyos, que nosotros nos vemos muy pronto en un siguiente video. Recuerden que me pueden seguir en Instagram. Gracias a los miembros del canal, gracias a toda la comunidad. Nos vemos muy pronto, cuídense mucho y gracias por todo.